Los partidos mayoritarios eligieron el pasado fin de semana algunas de las principales posiciones de candidaturas a diputaciones federales y a algunas de las 9 gubernaturas que se van a jugar en estos comicios de 2015. Las cúpulas partidistas, las dirigencias llevaron mano y concentraron y tomaron para sí o designaron a la mayor parte de las principales posiciones que ahí se decidieron. Pero, ¿qué le dice? ¿Qué le dicen a la ciudadanía todos estos candidatos? ¿Qué es o cuál es el significado que tiene para la gente común, la gente que fue elegida el pasado fin de semana? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa donde todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de la jornada del fin de semana, quiénes quedaron fuera, quiénes quedaron dentro, y regresamos a tener nuestro debate aquí con un legislador y con un especialista en la materia. Los partidos mayoritarios definieron el pasado fin de semana las principales candidaturas a diputaciones federales y a varias de las 9 gubernaturas que se renuevan este año, en medio de la disputa interna entre grupos por controlar las posiciones más importantes de la carrera electoral en las elecciones de junio próximo. Las diferencias en el PAN entre la dirigencia nacional y el grupo de los calderonistas dejó fuera a una candidatura plurinominal a la ex primera dama Margarita Calderón, mientras que ahora en el PRD vio frustradas sus aspiraciones el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, en clara confrontación con la cúpula de su partido. En cambio, logró la candidatura al gobierno de Guerrero una ex colaboradora del gobierno de Ángel Aguirre, días después de que éste renunciara al PRD por la investigación de casos de corrupción en su administración. En el PAN, el campanazo lo dio Felipe de Jesús Cantú, cercano a la corriente del expresidente Calderón, pero una constante que fue las actuales dirigencias partidistas mantuvieron el control del proceso y dominan en la mayoría de las candidaturas, sobre todo en las plazas ganadoras. ¿Qué ofrecen los candidatos a la ciudadanía? ¿Hay renovación entre los candidatos? Posiciones. Número 1. El hecho de que Felipe de Jesús Cantú haya obtenido la candidatura del PAN al gobierno de Nuevo León deja ver que hay panistas más allá del círculo de Gustavo Madero, líder nacional del Blanquiazul, según la diputada federal panista Verónica Sada. Espero que Madero considere que existen panistas que valen la pena apoyar, que no todo es su bandada, subrayó. Número 2. Las candidaturas de Marcelo Ebrard y de René Bejarano para diputaciones por vía plurinominal no eran convenientes políticamente, así lo afirmó Jesús Zambrano, líder de la corriente Nueva Izquierda del PRD. Número 3. El presidente nacional del PRI, César Camacho, dijo que su partido hará la invitación a sus candidatos a que hagan pública su declaración de interés y si resultan ganadores, la patrimonial y la fiscal. Número 4. Vemos con tristeza las serias amenazas para que en algunas zonas del país se impida votar. De ser así, estaríamos ante un grave retroceso que en el México del siglo XXI no se puede ni debe permitirse, planteó el gobernador de Durango, Jorge Herrera, presidente de la CONAGO. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a analizar las candidaturas que fueron elegidas el pasado fin de semana. Todavía no terminan el próximo fin de semana, todavía completarán esta tarea con otras candidaturas a diputados y jefes delegacionales, etcétera. Pero el fin de semana pasado prácticamente se definieron las principales posiciones al Congreso y para discutir, para analizar qué significan, qué nos dicen a los ciudadanos esta selección de candidatos. Me da mucho gusto que esté con nosotros Vidal Llarenas, el diputado Vidal Llarenas. Vidal, muchas gracias. Al contrario, del PRD, y Víctor Alarcón, especialista en temas electorales. Víctor. Gracias, además, como siempre. Además, le voy a hacer un comercial rápido antes que nada, porque acaba de sacar un libro muy interesante, se lo recomiendo, Instituciones, Participación y Representación Política en México. Y para valernos del título, o para arrancar con el título del libro de Víctor, le quisiera preguntar, y con eso arrancamos el programa, ¿qué de lo que vimos el fin de semana, quiénes quedan fuera del PAN, quiénes quedan fuera del PRD? Se queda fuera del PRD Marcelo Ebrard, se queda fuera Bejarano, otros, quienes entran en el PAN, ya se había quedado fuera Margarita Zavala. En fin, el caso es, ¿qué le dicen, Víctor, esta selección de candidatos o los candidatos que presentaron los partidos mayoritarios, PAN, PRI, PRD, lo que llevan hasta ahora a la ciudadanía? Bueno, en dos niveles, desde luego. Uno, entender que siempre en todo proceso interno, pues los conflictos de reacomodos, en términos de hegemonía y control de la estructura, pues desde luego los principales grupos entran en colisión y evidentemente el saldo a veces no es por siempre satisfactorio y evidentemente eso habrá ajustes de
cuentas que se expresarán finalmente el 7 de junio. O sea, finalmente estos reacomodos nos van a ir dando, si es que no llegan ahorita, por ejemplo, a la vía jurisdiccional, en algunos casos, pues todo este proceso de excluidos, incluidos, siempre va a ser sintomático. En lo segundo, creo que se están afianzando grupos muy puntualmente, como el caso de Nueva Izquierda y sus aliados ADN y Foro Nuevo Sol dentro de la Dirección Nacional del PRD, y un poco el desplazamiento. Evidentemente el gran perdedor yo veo que en un primer nivel es René Bejarano y IDN, y Izquierda Democrática Nacional, y en un segundo nivel desde luego el impacto que ha significado para Marcelo Ebrard no poder quedar en los listados plurinominales, o sea, lo cual también ya es un desplazamiento con todo el sector histórico que había venido apuntalando la figura de Manuel Camacho Solís. Es decir, entonces esto creo que son todavía las nuevas víctimas dentro de este proceso de digamos afianzamiento de la hegemonía de este nuevo grupo dominante, que ya venía desde luego desde mucho tiempo atrás, cuando se confrontan con Andrés Manuel López Obrador desde el 2009, desde las elecciones 17 de mes de 2009, y donde entonces este desplazamiento que ha sacado a Andrés Manuel, ha sacado a Cuauhtémoc Cárdenas, ha sacado a muchos de los actores primordiales del PRD, pues bueno, ahí está un dato. Y el segundo, en el caso del PAN, es interesante ver cómo hubo ahora un asunto interesantísimo, como fue ahorita la derrota del candidato de Gustavo Madero, la candidata de Gustavo Madero en la gobernatura de Nuevo León, e incluso también la posible derrota de Alejandro Zapata en el caso de las gubernaturas de San Luis Potosí. Entonces, en el PAN no podemos declarar tan muertos a los calderonistas o a los sectores que se están empezando a reorganizar. Aunque sería difícil decir que alguien como Felipe de Jesús Cantú o Sonia, la candidata, Sonia Mendoza, son calderonistas. Sí, exacto. Digamos, pero en realidad a lo mejor no eran parte del núcleo más duro, pero difícilmente también son del otro grupo. Lo cual es interesante, ¿no? Porque eso te permite ir viendo que se está formando entonces también ya un límite de lo que Gustavo Madero estaba empezando ya a construir como una nueva hegemonía dentro del PAN, ¿no? A pesar de que ahí se lleva, digamos, los puestos más importantes para en la Cámara de Diputados. No, sin duda, por claro. Él, y habida cuenta de que los últimos candidatos presidenciales del PAN se han construido justo en el Congreso. Sí, desplaza claramente al calderonismo a Margarita, pero yo veo tanto en Felipe de Jesús como en Sonia como liderazgos locales muy fuertes, ¿no? Que a lo mejor esa hegemonía local no tiene necesariamente un reflejo en la nacional, ¿no? Claro. Y entonces ellos logran sus candidaturas probablemente a pesar de que no son los candidatos nacionales más fuertes. Ahora, aunque son políticos, yo celebro además el asunto, sobre todo el de Felipe Jesús Cantú, también de Sonia, son políticos muy formados, muy serios, claro, muy del PAN, entonces finalmente pues es un triunfo de la política, ¿no? Ahora, Vidal pone Víctor sobre la mesa, dice, bueno, él, sobre todo aquí se trataron de reacomodos y luchos por la hegemonía para controlar los principales puestos de elección popular de cara al 18. Y yo te diría, al mismo tiempo el PRD dice, logramos sacar a los más competitivos, a los perfiles más competitivos. ¿Sí está compaginándose eso? No, ¿Tú qué crees? Yo creo que no, es decir, a ver, eso dicen que lo van a hacer para la Constitucional. Para la segundo aquí, capítulo. Evidentemente, pues refleja el control que se tiene. Yo creo que empieza desde aquella elección de Alejandro Encinas contra Jesús Ortega, claro, que prácticamente se empata, se va a tribunales. A partir de hecho ha habido una hegemonía de Nueva Izquierda en una alianza con ADN, en donde necesariamente va a tener que haber un reacomodo hacia otros partidos de izquierda, de otros actores necesariamente. Creo que hemos hecho partidos muy jerárquicos en donde las dirigencias y los mecanismos de control de las dirigencias pues permiten hacer este tipo de cosas y se ha tomado una decisión, tanto creo en el PAN como en el PRD, pues de no ser incluyentes, sino de más bien mantener una hegemonía. O sea, que de repente se rompe en esas esferas locales donde no es tan sencillo. ¿Estarían de acuerdo los dos de que, digamos, se caracterizó el proceso del pasado fin de semana y lo que llevamos hasta ahora por la entronización de las direcciones partidistas? Claramente. Sí, son ellas las grandes ganadoras. Y si le sumamos, por ejemplo, el pequeño dato de este candidato de la delegación Tlalpan, Cuauhtémoc Sánchez Ocio, que denuncia esta
digamos, parodia de los exámenes de selección de candidatos que se aplicó en el PRI del Distrito Federal, que también ese es otro método, digamos, de control implícito. Un raro, porque creo que solo él no lo pasó. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pero eso está interesante, ¿no? Porque de alguna manera, sí, a lo mejor llegó de la pregunta 4 a la 10, ¿no? Pero digamos, pero sí es interesante ver que en todas dimensiones, mayores o menores, los partidos políticos siempre van a experimentar este tipo de quejas. Ahora ahí preocupa. Contrastemos eso con la crisis de representatividad, que seguramente se toca en tu libro, pero que venimos hablando de ella, yo creo que ya hace bastante tiempo. Y lo que no vemos entonces, en Vidal, es renovación alguna. Sí, y yo creo que los partidos, y ahí hay que retomar temas de un puerto de Moisés Naim, los partidos tienen que ser más abiertos y más democráticos para que la política sea más democrática también. Entiendo que hay todo este tema hoy de espacios alternativos de participación, lo de Podemos, todo este tipo de cosas que en otras partes del mundo ha logrado mover a sistemas políticos pues muy rígidos. Podemos. Sí, o lo que pasa en Grecia, o lo de Italia, de Pepe Grillo, o antes en los países árabes, etcétera, ¿no? Pero creo que también hay un punto en el sentido de que tenemos que tener partidos políticos pues más democráticos y más abiertos para que haya la posibilidad de participar dentro de los partidos políticos, ¿no? Bueno, Vidal dice no podemos. ¿Tú crees que podemos o no podemos? Pues mira, yo por lo menos todavía yo digo que todavía estamos muy lejos de poder. Creo que ha sido positivo. Ahí tienes a los independientes. Bueno, pero precisamente las características de cómo finalmente se aprobó este mecanismo, pues todavía implica un largo proceso de aprendizaje, de juntar firmas, de organizar la asociación civil que precede al registro, poder entonces fijar las características de que los candidatos realmente sean personas que se hayan separado con suficiente tiempo de antelación de las organizaciones. Son demasiados requisitos, ¿no? Son demasiados requisitos. Entonces creo que desde luego ya es importante que esté. Entonces ahora esta prueba de fuego del 2015 va a permitir eventualmente en las cámaras en su momento posibilidades de algún tipo de reforma, ajuste, pensando incluso también para lo que puede venir en 2018, para ahí sí un candidato independiente que pudiera conjuntar otro tipo de dinámicas, ahí sí va a ser la prueba de fuego para ese tipo de figuras. Pero en lo otro, nada más rapidito, Pepe, el otro problema es que los partidos políticos en México se han vuelto a acostumbrar demasiado al clientelismo, a la compra del voto, el dinero, y entonces eso, yo soy de los que piensa públicamente, lo he dicho en muchos foros, de que hay que pedir una reforma electoral donde más que quitar o poner dinero, hay que poner ciertos parámetros de gasto real para que los partidos inviertan en ciudadanía, antes que espotización o antes que en burocracia interna. O sea, hay que reorientar el gasto de los partidos, obligándolos a que realmente inviertan en ciudadanía y en empoderamiento. ¿Tú crees que eso sería suficiente para que sí podamos? Bueno, en parte. Porque sí, parece que las reglas electorales no dan mucho chance de entrar. Es complicado. Las últimas reformas han empoderado más a las dirigencias internas, han incrementado el dinero a los partidos políticos. Mientras más hablamos de democratización de los partidos, más se concentran las decisiones en las cúpulas. Pero además ha habido estos procesos internos, tanto en el PAN como en el PRD, en donde el dinero es el que ha marcado en buena medida por las posibilidades de ganar consejeros. Claro. Eso es lo que hoy pasa en el PRD y en buena medida también lo que hoy pasa en el PAN. Sí, que es la onda grupera panista. Sí. Entonces es todo el dinero donde están los moches, donde hay una serie de cuestiones en donde para hacer política y participar en política, pues necesitas mucho dinero. Y ese dinero, hay un artículo de Carlos Ugalde ahora en Nexos interesante, quién sabe de dónde sale. Y creo que en buena medida la raíz de la corrupción en México, no la raíz, pero una beta, pues está ahí. Si necesitas tanto dinero para hacer política, pues ese dinero es un compromiso con alguien que sale de ahí está ese aforismo que quería romperse, o que a muchos creen que es imprescindible romper, de no se puede pensar en hacer política para hacer negocios y hacer negocios para hacer política. Pero ¿y estos candidatos crees que los puedan romper? ¿Tú ves en algunos la posibilidad de renovación? Mira, lo comentábamos un poco antes de entrar al aire. Yo creo que realmente el asunto, me parece a mí que el repertorio de candidatos que están apareciendo en uno y otro partido no nos da como para realmente tener expectativas, ¿no? O sea, creo que están respondiendo a dinámicas de patronazgo, claramente, como se ha dicho en el caso del PAN en el Distrito Federal, el liderazgo de Jorge Romero, que es muy claro en ese fundamentado sentido, en estos procesos internos muy corporativos. El PAN se volvió también corporativo. Y en el caso del PRD, pues liderazgos muy implícitos también que se han venido construyendo en las delegaciones, etcétera, y que tratan evidentemente de generar su continuidad. Entonces, pero es el mismo tema, el que tiene el aparato delegacional, tiene los recursos, mueve clientelas, sin duda, ¿no? Entonces, eso creo que realmente sí es un problema de
realmente una reestructuración en el sentido de pues romper, digamos, esta tendencia al crecimiento presupuestal, por un lado, y evidentemente en el otro sentido tener, digamos, mayores exigencias en otro tipo de ámbitos en términos de fiscalización, porque si no, de tal manera, vamos ahorita de hecho perdiendo 1-0. El INE, por ejemplo, ahorita no ha podido echar a andar el sistema de fiscalización en tiempo real porque la compañía esta española se cayó. Y seguimos viendo los comerciales del verde. Y exactamente, entonces perdón, tengo que hacer un corte rapidísimo, regreso contigo, claro, Vidal, para que nos metamos a hacer el análisis de los que pierden y los que ganan y sobre todo cuáles son qué es lo que le está diciendo, qué es lo que puede la ciudadanía esperar a saber de esta elección con estos candidatos. Si uno de los diagnósticos es que hay demandas insatisfechas y entre ellas es abran espacios porque si no, no hay válvulas de presión, lo vemos incluso en las redes todos los días, la crítica áspera y los movimientos incluso antisistema y anarcos, ¿de qué manera si tu diagnóstico es que están cerrando todavía más los espacios, pues va a afectar esto digamos, sí, los partidos no estamos renovando las formas de hacer política, ¿no? Estas formas de participación que tienen los partidos son formas muy corporativas de participación, ¿no? Y sobre esas formas corporativas, pues están tomando decisiones unilaterales no incluyentes. Los partidos, por ejemplo, no están haciendo ningún esfuerzo por incluir voces de la sociedad civil, muy pocos. Por ahí el PRD, Agustín Basabe, por ejemplo, eso puede ser un académico, está bien. Pero en general no hay ese esfuerzo, no hay otras formas de participación, no está dialogando los partidos con la sociedad para tomar causas de la sociedad y creo que eso sí puede ser un problema. Morena mismo, que es un partido distinto en algún sentido. Bueno, de entrada, primera vez que va a competir. Va a competir, tiene otro tipo de... ¿Es el Podemos mexicano? Pues no, porque me parece que más bien Morena recoge algo legítimo, una izquierda más tradicional, digamos, incluso los propios candidatos participaron ya en la izquierda y están como en desacuerdo con el PRD, pero me parece que es como regresar a una izquierda más tradicional, que está bien, tiene su papel, hay muchos liderazgos muy auténticos y muy sólidos, pero tampoco veo que es una renovación de formas, ni de discurso, ni de formas de hacer política, ni de formas de participación, ¿no? Y creo que hace falta, por más que Morena es muy legítimo y qué bueno que ahorita esté participando. Sí, pues ya va renovación de la clase política a partir de una opción que trae a la mayoría de sus candidatos que han tenido varias competencias dentro del PRD, como decíamos, Víctor. Sí, no, yo creo que ahí estamos todavía ante un techo, ¿no? Muy claro y además, claro, se les ha complicado un poco por las cuestiones también que comentábamos antes de entrar al aire, las cuestiones de género, o sea, algunas cuestiones técnicas que obviamente pues sí obligarán a que los partidos estén, digamos, quizás haciendo algunas pequeñas concesiones, como bien decía Vidal, de incluir, pues sí, por la exigencia, por la necesidad en este tipo de situaciones, pues figuras que tanto respondan a estas exigencias de configuración legal, como también evidentemente tratar de generar algún tipo de atractivo. Pero cada vez menos, ¿no? Y cada vez menos, en otros años uno veía más candidatos ciudadanos o supuestamente ciudadanos. ¿no? Y yo creo que ahí sí es muy claro, por ejemplo, la situación de que si bien por alguien, por ejemplo, en el PAN dice, es que estamos haciendo la revolución generacional. Sí, pero es una renovación generacional que no necesariamente trae una renovación en capacidades, ¿no? Entonces, más bien el patronado, como bien decía Vidal, clientelismo, lealtades de otro tipo. Entonces, esto lima en mucho la capacidad de innovación o de propuestas frescas, que eso también, por lo menos, estaríamos intentando escuchar. Tanto que a lo mejor los cuadros no sean tan novedosos, pero sí un ejercicio de autorreflexión de los partidos que nos estuvieran dando una idea de que no nada más están haciendo los documentos para cumplir con la legalidad, ¿no? Déjame bajar el argumento en el que han coincidido ambos sobre las formas, la permanencia de las formas de hacer política, el corporativismo y el clientelismo. A ver, si pensáramos, se quedan fuera en el PRD Ebrard y Bejarano. Sí. Y se quedan fuera también los que supuestamente iban a lanzar a Tolini, de candidato ciudadano, y el actor Sergio Mayer. ¿Es porque no tenían clientelas? Sí. En parte sí. Pero a ver, Marcelo y Bejarano no tienen clientelas. Bueno, Bejarano no lo suficiente, lo de Marcelo iba más por un acuerdo con la dirigencia que al final no se concreta, ¿no? Pero no necesariamente, no necesariamente porque está en el PRD estos liderazgos como el de Marcelo, como el de Cuauhtémoc, como el de Porfirio, pues no se dedicaron a construir clientelas. Y entonces si tú
vez han sido excluidos sistemáticamente, Alejandro Encinas, han sido excluidos sistemáticamente pues del PRD, ¿no? Porque la forma de hacer política del PRD ha sido esta forma clientelar de juntar consejeros en elecciones corporativas, pues, ¿no? Entonces no es lo que hace esta gente, es complicado eso, ¿no? Y en el caso del PAN dirías exactamente lo mismo. Sí, por ejemplo, Margarita Zavala y ha habido un desplazamiento también muy claro en ese estilo. Porque no tienen clientela. Así es, o sea, digamos en este caso en el Distrito Federal, porque en el caso muy concreto por donde quería postular Margarita, pues entonces es un espacio donde ha habido un control desde los últimos 4 o 5 años, Mauricio Tabe, Jorge Romero, o sea, todo este grupo que ha venido posicionándose y posesionándose del PAN, Mariana Gómez del Campo, etcétera, o sea, ella más excluida. Más excluida, pero digamos, anteriormente pues formaba parte también de ese grupo compacto, pero sin lugar a dudas este tipo de situaciones nos van dando una idea de que se están perfilando dinámicas que eventualmente, primero, obtienen, como hemos coincidido aquí, una dinámica de exclusión sistemática a cualquier tipo de propuesta alternativa. 2, me parece un empobrecimiento de discurso sustancial, es decir, realmente los partidos políticos, insisto, no están tratando de inventar ningún tipo de nueva estrategia, ni siquiera de atracción o de esto, y un empobrecimiento de discurso en estas condiciones, pues realmente también no es algo que permite entusiasmar a la ciudadanía, sí, salvo el tema anticorrupción, ¿no? Sí, que es un tema que está bien, ha permeado, es interesante. Sí, salvo eso, no parecería los partidos están hablando de temas de política pública. Dime un tema que te parezca que pueda diferenciarlos. O puede ser al PRD diferenciarse del PAN. El PRD tendría que ser igualdad, crecimiento económico. Es decir, es un tema claramente de la izquierda, retar y criticar el modelo de crecimiento económico de los últimos 30 años, que reforma se hace y no hay crecimiento. Todo el mundo está ajustando hoy los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana a 3% ahora. A ver, ¿no? Eso implicaría tener una oposición mucho más fuerte. Quizá uno de los grandes reclamos hoy en la escena política mexicana es la debilidad de la oposición. ¿Tú compartes la idea? O sea, no hay oposición, está desdibujada. Está desdibujada en el discurso y está desdibujada en la práctica también, porque estas prácticas corporativas también se han prestado pues como al pacto famoso. Entonces es más un pactismo entre los partidos políticos, entre el gobierno, que una competencia real. A lo mejor cuando nos acerquemos más hacia el 18 es probable que los partidos sí vayan teniendo pues una diferenciación más clara y una confrontación más clara con el gobierno, ¿no? Yo creo que en ese sentido fue eficaz el PRI, ¿no? O sea, con el pacto fue eficaz porque de alguna manera es una idea priista, ¿no? Por un lado, y además también lamentablemente para la propia oposición generó una contaminación de que te doy una reforma por otra. O sea, en vez de tratar cada reforma individualmente sin condicionarlas, creo que el gran problema del PAN y el PRD es que aceptaron el juego del PRI de condicionar. Te doy esto a cambio de cuando el diálogo político no es pacto necesariamente, digamos, exacto, con esto voy cerrando, se me va el tiempo. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Hoy el PAN está diciendo que la elección es entre dos, entre el PAN y el PRI. ¿Tú lo crees, Vidal? La izquierda se va a quedar fuera. Pues no, mira, no es entre dos porque no es presidencial, y si tú sumas a toda la izquierda, más o menos vale igual que el PAN y el PRI, digamos, ¿no? Pero sí, va a haber dos partidos. La izquierda va a ir muy fragmentada. Y yo diría de estado a estado. Dependerá de estado a estado. Hay formatos bipartidistas muy fluctuantes y entonces eso es lo que creo que sí sería muy interesante de observar. Digamos, sería un triunfo que la oposición, digamos, pudiera acomodarse de una forma de que por lo menos los números no cambiaran de como están ahorita en términos de la Cámara Federal. Pero si la oposición, por lo menos de aquí a junio, pudiera encontrar algún punto, un resquicio de la agenda, más escándalos de Casa Blanca o algo que le pudiera dar un ánimo a esto, pues bueno, yo creo que en el mejor de los escenarios, los números, si llegan a parecerse a lo que está ahorita, ya sería bastante ganancia. Yo creo que se va a parecer, ¿no? Y en gubernaturas al PRI no parece tener la ganancia. Quizá. Bueno, pues muchas gracias a los dos, ahí lo tiene. Ojo con las elecciones en los estados, cada una va a tener sus particularidades, hay poca renovación, concentración y el manejo de las principales candidaturas por parte de las dirigencias y le dejamos aquí el análisis porque ya se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Vidal Llarenas del PRD, todo el PRD. Y muchas gracias, Víctor Alarcón. Aquí les dejo su libro, lo van a poder encontrar en Tirán Lo Blanche. En Tirán Lo Blanche. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.